Práctica 2. TRIAC y optoacoplador. En el punto número 1 se implementó el siguiente circuito, el cual está compuesto por una fuente de tensión de 5 volts, un interruptor, la resistencia 2, el optoacoplador MOC 3031, la resistencia 2, el TRIAC y la carga, que sería nuestro foco. En este circuito fue necesario calcular los valores de las resistencias R1 y R2. Como observamos, los valores comerciales más cercanos a los calculados fueron 270 ohms y 4.7 kilo ohms. También calculamos la corriente en la resistencia 1, el cual fue de 15 miliamperes. En los cálculos para la corriente de compuerta obtuvimos 10 miliamperes. Para estos cálculos fue necesario consultar la hoja de datos del optoacoplador MOC 3031, en el cual tenemos que para encender el LED infrarrojo se necesita una corriente de 15 miliamperes y un voltaje de 1.25 volts. De igual forma, consideramos los parámetros de corriente de compuerta del TRIAC, el cual fue de 10 miliamperes. Esto para calcular el valor en la resistencia 2. Posteriormente, iniciamos con la simulación. Cerramos el interruptor y observamos que el foco enciende y el valor medido de BRMS en la carga nos da 119 volts. El valor de la corriente en la resistencia 1 nos da 14.2 miliamperes y la corriente de compuerta 14.2 miliamperes. Observamos que el valor obtenido de la corriente en la simulación de la resistencia 1 es muy similar al obtenido en los cálculos previamente. Por otro lado, la corriente de compuerta es muy diferente si la comparamos con lo calculado. Funcionamiento del circuito. Observamos que esta fuente de tensión de 5 volts va a controlar la carga. Posteriormente, la resistencia 1 va a controlar el voltaje y corriente que necesita este LED infrarrojo para encenderse. Posteriormente, este LED infrarrojo va a emitir una luz infrarroja. Esto va a permitir que al TRIAC le llegue una corriente de compuerta. Y bueno, una vez que se encendió el TRIAC, este va a controlar cómo y cuándo se va a encender la carga, o sea, nuestro foco. Y el valor de la resistencia 2 fue necesario calcularlo, ya que este va a regular la corriente que pasará por el TRIAC. Y como ya lo había mencionado, el TRIAC requiere de una corriente de compuerta para activarse. Entonces, finalmente, tenemos que al presionar el interruptor, la fuente de 5 volts va a encender al LED infrarrojo del optoacoplador, el cual va a encender al TRIAC por medio de una corriente de compuerta y controlará la carga, nuestro foco. Punto 2. Aquí tenemos el circuito del punto 1, solamente que cambiando la fuente de 5 volts por un pulso, que va a tener un estado bajo de 0 volts y un estado alto de 5 volts. También tenemos aquí algunos parámetros que nosotros debemos de ir modificando según sea necesario para rellenar nuestra tabla del punto 2. Y bueno, lo que debemos de plasmar allí son los resultados que nos ofrece este voltímetro que está monitoreando nuestra lámpara 1. Y bueno, ¿qué nos ofrece? ¿Qué nos pide en un principio? Primero nos pide que utilicemos una frecuencia de 0.1 Hz y un ancho de pulso del 25%. Entonces, cuando iniciemos nuestra simulación del circuito y presionamos el push button, vemos aquí que se activa por un momento la lámpara, pero se desactiva después de un cierto tiempo. Y en el voltaje que alcanza máximo cuando la lámpara está encendida es de aproximadamente 119 volts. Aquí están. Pero ¿esto por qué sucede? Bueno, es debido a la frecuencia. El 0.1 Hz significa que se tarda 10 segundos en completar un ciclo del pulso. Y como nosotros lo modificamos al 25% de ancho de pulso, significa que solamente el 25% de esos 10 segundos va a permanecer en estado alto y se va a encender nuestro TRIAC interno. Es por eso que solo se enciende 2.5 segundos nuestra lámpara. Pero entonces ahora, ¿qué pasa si nosotros modificamos
nuestra frecuencia a un valor más alto, como los 60 Hz. Cuando hacemos esto, vemos que la lámpara va a permanecer encendida debido a la frecuencia, pero ahora nuestro voltaje ha disminuido. Bueno, pero ¿esto por qué sucede? Esto es debido a que en nuestro optoacoplador tiene integrado un TRIAC. El TRIAC nosotros sabemos que podremos variar la corriente promedio suministrada a la carga, es decir, a nuestro foco, si nosotros cambiamos la cantidad de tiempo por ciclo que el TRIAC permanece encendido. Y eso es básicamente lo que nosotros estamos haciendo con nuestro pulso. Estamos variando la cantidad de tiempo que va a permanecer encendido con nuestro ancho de pulso. Solamente el 25% o un cuarto del ciclo va a permanecer encendido. Si nosotros variamos este valor, ahora por ejemplo a un 50%, vemos que ahora en la simulación nos ofrece un voltaje un poco más variado, eh, pero más sin embargo sigue siendo diferente al que nosotros habíamos obtenido en un principio, que eran los 119 volts. Pero si nosotros vamos aumentando más el ancho de pulso, ahora al 75%, por ejemplo, vemos que nuestro voltaje ahora cada vez se acerca más y ha llegado a los 119 volts. Ocurre de manera similar si nosotros cambiamos la frecuencia. Ahora suponiendo otro valor como los 130 Hz y un ancho de pulso del 25%, si nosotros iniciamos la simulación, vemos que el voltaje sigue variando pero no alcanza los 119 volts. Y es debido a este principio. Nuestra señal llega a nuestro diodo o LED infrarrojo y enciende nuestro triac interno en el optoacoplador. Este permite el paso de corriente mediante este triac que está aquí y permite que la fuente pueda suministrar la corriente necesaria para que nuestro foco se encienda. Es por eso que aquí variamos el retardo de encendido de este optoacoplador y este a su vez el encendido de este triac que está aquí. Es por eso que nosotros tenemos una variación en el voltaje por este principio. Y así puede suceder con diferentes valores de frecuencia y de anchos de pulso. Conforme nosotros vamos aumentando el ancho de pulso, nuestro voltaje va a ser mayor, ya casi los 119 volts. Y si está al 100% de pulso, significaría que siempre está en estado alto, o sea, los 5 volts. Punto número 3. A continuación se mostrarán los componentes utilizados para realizar un regulador de intensidad o dimmer con un triac y un diac. Se utilizaron dos resistencias, una de 1 kΩ y otra de 10 kΩ, un potenciómetro de 500 kΩ, dos capacitores, uno de 0.47 microfaradios y otro de 0.1 microfaradios, un diac, un triac, una fuente de corriente alterna, una lámpara de 120 volts y un voltímetro para poder apreciar el aumento de intensidad que hay en la bombilla. Para comenzar, un dimmer es un circuito que sirve para regular la energía suministrada. También nos permite el ahorro de la misma. Normalmente se conocen como reguladores de intensidad luminosa de un foco, pero esto no es el único uso que tienen. Por ejemplo, este circuito también sirve para regular la potencia de un motor de corriente alterna, por ejemplo, en una bomba de agua, en un ventilador, en calentadores, en planchas, entre otras. El objetivo de este circuito es controlar el voltaje de salida mediante la variación del tiempo de conducción o el ángulo de retraso de disparo. Inicialmente, la fuente de alimentación de CA comenzará a cargar el capacitor. Cuando éste supere los 24 volts del voltaje de disparo necesarios para el diac, este entrará en conducción. Cuando el diac entra en modo conducción, nos permitirá disparar el triac. Por lo tanto, este también entrará en conducción y nos permitirá el flujo de corriente en la carga, es decir, en nuestra bombilla. Como podemos observar en el circuito, cuando el potenciómetro se encuentre entre 0 y 5%, nuestra bombilla alcanzará su máxima intensidad luminosa. A medida que vayamos aumentando nuestro porcentaje, la intensidad luminosa irá disminuyendo.